Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre ángulos inscritos y triángulos semejantes. Veamos primero los ángulos que sostienen arcos iguales. Veamos el problema. Queremos comparar la medida del ángulo BPA, que es el que está acá, el ángulo que está acá, con el DPC, que es este de acá, sabiendo que el arco CD y el arco AB son iguales, es decir, que este arco es igual a este. Entonces lo que vamos a hacer es construir los ángulos centrales correspondientes para cada uno de estos ángulos inscritos. Nos quedaría esta figura de acá. Ahora si observas, como tenemos los mismos arcos en este caso, podemos decir lo siguiente. Si este ángulo es alfa, el ángulo COD, que es central, porque se cumple que el arco CD es igual al arco AB, entonces también el otro ángulo central, que es el ángulo AOB, también es igual a alfa. Entonces, los dos valen alfa. Ahora, recordemos que en las clases anteriores vimos que el ángulo inscrito, en este caso, por ejemplo, el ángulo inscrito de COD, es el ángulo inscrito, tenemos es BPA, tenemos un ángulo inscrito BPA, que este vendría a ser la mitad del ángulo alfa. Recordemos que el inscrito es la mitad del central. Lo mismo sucede con el ángulo DPC. Entonces podemos concluir que como los arcos eran iguales, también los ángulos inscritos son iguales. Conclusión, en una circunferencia, si tenemos ángulos inscritos que subtienden o que tienen frente a ellos el mismo arco, entonces estos ángulos inscritos también tienen que medir exactamente lo mismo. También se cumple lo contrario, o el recíproco, que si dos ángulos inscritos son de igual medida, entonces los arcos que subtienden a cada uno de ellos son exactamente los mismos. Ahora veamos, utilicemos esto para resolver el problema. Queremos encontrar el valor de X y de Y sabiendo que el arco AB es igual al arco CD, que son estos de acá. Bueno, si observamos, analicemos, tenemos el ángulo central, tenemos el ángulo DOC, que es central, y el ángulo AOB, que también es central, ¿sí? Ahora, el ángulo DOC mide 20 grados, entonces sabemos que por el teorema anterior de la clase anterior, X, que es el ángulo inscrito, tenemos que X es igual al ángulo central entre 2, es decir, que vale 10 grados. Pero como el ángulo CPD tiene el mismo arco, que el ángulo APB, entonces son iguales. Porque acabamos de ver que si tenemos ángulos inscritos con arcos iguales, que es lo que dice acá, entonces tienen que medir lo mismo. Entonces, como este es X y este es Y, X y Y valen 10 grados exactamente. Y ya encontramos los valores que nos pedían. O sea que cada uno vale 10. Ahora veamos para el siguiente caso. Tenemos, si se fijan, tenemos como ángulo inscrito, tenemos como ángulos inscritos al ángulo X y al ángulo Y. Ahora veamos de qué manera podemos determinarlos. Por ejemplo, si el inscrito es X, los centrales tenemos también, tenemos como ángulo central al ángulo D o C, que vale 32 grados,
Y si se fijan, tiene el mismo, comparte el mismo arco con el ángulo inscrito X. Es decir que X es igual a 32 entre 2. Y esto es 16 grados. Ya tenemos este de acá. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de X? Sabemos que comparten el mismo arco por hipótesis, ¿verdad? Este arco es igual a este. Entonces, como el ángulo inscrito Y comparte el mismo arco que el ángulo X y ambos son inscritos, entonces tienen que medir exactamente lo mismo. Entonces X es igual a Y y ambos miden 16 grados. En este problema, si observamos el ángulo inscrito, los ángulos inscritos que tenemos son el ángulo BPA y el ángulo CPD, que es el ángulo Y. Si se fijan, ambos comparten el mismo arco, o la medida de los arcos es igual, más bien dicho. Porque sabemos por hipótesis que el arco AB es igual al arco CD. Entonces, lo que significa que el ángulo BPA tiene que ser igual al ángulo CPD, que es Y. Entonces, como este mide 23 grados, Y vale 23 grados. Entonces ya encontramos el valor de Y. Ahora observemos que el ángulo X es un ángulo central. ¿Sí? Ahora, este ángulo central es el ángulo central del ángulo BPA. Pero recordemos que como comparten más bien dicho el mismo arco, el arco de ambos es BA o AB, en este caso. Entonces sabemos que X, que es el ángulo central, es el doble del ángulo inscrito, es decir, 2 por 23. Y si hacemos esa multiplicación, eso es 46 grados. Y encontramos el valor de X, ya que este es el ángulo central de este ángulo inscrito. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente tema que vamos a estudiar son cuerdas y arcos congruentes. Recordemos que cuando hablamos de la palabra congruente es lo mismo que decir iguales. El problema nos dice que en la siguiente figura el arco AB, este de acá, es igual al arco CD. O sea, tenemos los mismos arcos. Ahora lo que queremos comparar son las cuerdas. Recordemos que una cuerda es un segmento de recta que une dos lados de una circunferencia. Tenemos la cuerda CD y la cuerda AB, que son estas de color negro que están acá. Queremos compararlas. Para eso vamos a trazar el centro y luego vamos a formar dos triángulos. Si se recuerdan, como tenemos una circunferencia, la distancia del centro a un punto es el radio, ¿verdad? Es decir, que esto es R y esto también. Podemos decir entonces, que OC, el segmento OC es igual a OD, también es igual a OB y es igual a OA. Y todos miden exactamente lo mismo que es el radio. Ahora se forman estos dos triángulos. Si se fijan, el ángulo que se forma acá, el ángulo central, el ángulo COD es igual al ángulo AOB. ¿Por qué? Porque tienen el mismo arco, los sostienen el mismo arco. Entonces, ya que el arco AB es igual al arco CD. Entonces, los triángulos que se forman, el triángulo COD es congruente con el triángulo BOA o AOB por el criterio LAL. Es decir,
que podemos concluir que las cuerdas CD son iguales. Ya que estos dos triangulitos son exactamente iguales, entonces esta cuerda y esta cuerda van a ser iguales. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que en una circunferencia, si la medida de los arcos son iguales, entonces la medida de las cuerdas que sostienen estos arcos también miden exactamente lo mismo. Veamos ahora los ángulos inscritos y triángulos semejantes. En la siguiente figura vamos a determinar si se cumple que este triángulo, el triángulo AED, es congruente, o más bien semejante, perdón, esa es la expresión correcta, semejante, al triángulo BEC. Ahora, para determinar semejanza se tienen que cumplir algunos criterios, ¿verdad? Que los hemos estudiado anteriormente. Los criterios de semejanza son bastante parecidos a los criterios de congruencia que ya hemos estudiado. ¿Sí? Con la diferencia de que no es necesario, por ejemplo, que los tres lados sean iguales, sino, por ejemplo, que los tres lados sean proporcionales, que cumplan, por ejemplo, lado, ángulo, lado, eso sigue cumpliéndose. Entonces vamos a verificar si los dos triangulitos que están acá realmente son semejantes. Veamos que tenemos dos ángulos inscritos, ¿verdad? Si observamos el esquema, tenemos dos ángulos inscritos. Dependiendo cómo lo veamos. Tenemos el ángulo, este que es inscrito, este, y otro que está acá es inscrito y este también. Va, entonces si observan, el ángulo CBD y el ángulo CAD son inscritos y comparten el mismo arco, ¿ven? Este arco es el arco de este ángulo de acá y de este ángulo de acá. Entonces comparten el arco CD. Y como vimos que si comparten el mismo arco o la medida del arco que lo subtiende es la misma, entonces son iguales. Es decir, que este ángulo B y ese ángulo A que están en estas esquinitas van a medir exactamente lo mismo. Entonces les vamos a asignar una letra, por ejemplo, alfa. ¿Sí? Son iguales a alfa. Ahora, veamos o analicemos ahora los otros ángulos inscritos, que son estos que están acá. Entonces tenemos el ángulo inscrito BCA y el ángulo inscrito BDA. Son inscritos y si se fija, comparten el mismo arco AB. Comparten AB. ¿Sí? Entonces, por lo que acabamos de ver en esta clase, si tienen el mismo arco o la medida del arco lo que lo subtiende es el mismo, entonces estos ángulos inscritos tienen que medir exactamente lo mismo. Les vamos a nombrar beta. Este es beta y este es beta. Ahora, si observan, podemos analizar acá que el ángulo central que está acá y el ángulo central que está acá, por ser opuestos por el vértice, por ser opuestos por el vértice, el ángulo CEB es igual al ángulo AED, por ser opuestos por el vértice. Entonces los triángulos cumplen, el triángulo AED es semejante al triángulo BEC por el criterio ángulo-ángulo. En este caso cumple que tiene tres ángulos iguales, aunque con dos era suficiente ya que el tercero tenía que valer exactamente lo mismo en los dos triángulos. Entonces son semejantes ya que cumplen el criterio ángulo-ángulo. Tienen dos ángulos exactamente iguales y obviamente también el tercero. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? La conclusión es que para determinar la semejanza entre triángulos es necesario observar los ángulos inscritos
que subtienden los mismos arcos, que es lo que vimos. Primero vimos los de un lado que tenían el mismo arco y luego vimos los del otro que subtendían el mismo arco para poder determinar si los triángulos eran semejantes o no. Ahora sí continuamos con lo que acabamos de ver. Observemos cuáles son los ángulos inscritos que tienen arcos iguales. Por ejemplo, observemos primero los ángulos inscritos. Tenemos los ángulos inscritos, en este caso, el CBD y el ángulo CAD. Ambos comparten el mismo arco, ¿verdad? Comparten el arco CD. Y los otros ángulos inscritos que tenemos son el ángulo BCA, que es este de acá, y el otro ángulo inscrito es este de acá, que es el ángulo ADB. Y también comparten el mismo arco, comparten el arco AB. Entonces podemos decir, como en el ejercicio anterior, que estos dos triángulos, el triángulo BCE es semejante al triángulo AED por el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Ahora, si ya sabemos que son semejantes, se debe de cumplir que los lados son proporcionales. Es decir, los lados deben ser proporcionales. ¿Y qué es eso? Que al hacer la división o el cociente entre estos lados, el lado grande con el lado pequeño y el lado grande con el otro lado pequeño del triángulo, debe darnos la misma cantidad. Es decir, ya tenemos aquí que este lado es 6, entonces este lado corresponde al ángulo X que está acá, al lado X que está acá. Entonces 6 entre X tiene que ser lo mismo que 3 entre 1. A 3 le corresponde el lado que está acá, pequeñito, que es 1. Entonces, de esta forma podemos encontrar el valor de X. Repito, para que, como ya sabemos que son dos triángulos semejantes, se cumple que al dividir los lados correspondientes, es decir, este lado, el 6, le corresponde el lado X y al lado 3 le corresponde el lado que mide 1. Entonces, al hacer esas divisiones, tiene que dar el mismo valor, porque ya sabemos que son semejantes. Entonces, podemos despejar de aquí a X. Entonces, si multiplicamos en forma de cruz, quedaría 6 por 1 igual 3 por X. Luego quedaría este 3 que está multiplicando, pasaría a dividir, y eso nos daría el resultado de X, que X es igual a 2. Es decir, que X debe valer 2 para que se cumpla la proporcionalidad, y estos, obviamente, estos triángulos, como ya dijimos, son semejantes. Al comparar los arcos de los ángulos inscritos, pudimos concluir eso. Veamos ahora el siguiente problema. De igual forma nos está pidiendo que determinemos el valor de X en la siguiente figura. Observemos cuáles son los ángulos inscritos. Entonces, veamos cuáles son los ángulos inscritos. Voy a comenzar por este lado de acá. Tenemos el ángulo CBD y el ángulo CAD. Sería este de acá y este de acá. Ahora, esos dos ángulos comparten el mismo arco. Comparten el arco CD. Por lo tanto, estos tienen que ser iguales. Son iguales. Ahora, tenemos otros ángulos inscritos también, no son los únicos. Tenemos el ángulo inscrito de este lado, el ángulo BCA y el ángulo BDA, que sería este de acá y este de acá. Ahora, si observamos, comparten el mismo arco, el arco AB, ¿verdad? Comparten
el arco AB. Es decir, que estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? Son iguales. Ahora lo que queremos determinar es la medida del lado X, ¿verdad? Bueno, con esto podemos concluir que el triángulo COB es semejante al triángulo AOD por el criterio de semejanza, ángulo a ángulo, porque tienen dos ángulos iguales estos dos triángulos. Ahora, si observamos, parece que se está formando un rectángulo. Podemos completar. En este caso, lo que queremos ver es cuánto vale X. Ahora, si completamos el ángulo central, este ángulo, por ejemplo, este ángulo X, no le vamos a poner Z. Z es igual que este Z, por ser opuesto, ¿verdad? Pero si observamos lo que falta aquí, digamos que fuera un ángulo alfa, es lo mismo que falta acá. Entonces tenemos que estos dos ángulos centrales son exactamente lo mismo, es decir, el ángulo central COD es igual al ángulo central AOB. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el ángulo inscrito de este ángulo alfa es el mismo ángulo inscrito de este alfa de acá. Entonces, lo que estamos diciendo que este triángulo, más bien este ángulo es igual a este y este ángulo también es igual a este. Observen. Voy a borrar nuevamente para que quizás sea más fácil observar. Entonces, hemos concluido que estos arcos, estos ángulos que están aquí, alfa y alfa son iguales, aparte de ser opuestos por el vértice. Pero por ser centrales, alfa tiene que ser igual al doble del ángulo inscrito. En este caso es CBD, que es este de acá. Pero ese ángulo también era igual a este, ¿verdad? También se cumple que el otro alfa es igual a 2 veces su ángulo inscrito. En este caso es este de acá. Es el ángulo ACB. O sea que lo mismo se cumple para este de acá. Entonces estos cuatro ángulos eran iguales. Ahora, significa que el lado CB es paralelo al lado AD. Son paralelos. Estamos hablando que esta figura es un paralelogramo. Es un paralelogramo. La figura ABCD. Y recordemos que en un paralelogramo se cumple que los lados opuestos son iguales. Entonces X debe valer 4 centímetros. Y ya encontramos el valor de X.